Buenas noches, Willy. Gracias por estar conmigo esta noche. Buenas noches, Rudy. Siempre es un placer y escucharte a ti es un gran gozo. Qué bueno, qué bueno. Uno trata de hacer lo que puede, como se dice. ¿Qué tú crees de ese planteamiento? ¿Qué está pasando en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestras familias, para llegar lo más cerca posible en los matrimonios, en las relaciones padre e hijo, para estrecharlo todavía más? El mundo ha cambiado, sin lugar a dudas. Es decir, el mundo de ahora, obviamente, no es el mundo de antes. Este es el mundo de la comunicación, pero de la comunicación virtual. Antes el mal estaba sectorizado. Los lugares de prostitución se ubicaban, pero ahora no. Zonas de tolerancia, le decían. Así mismo, pero ahora no. Ahora, ¿dónde está el mal? En el celular. Está el bien también, porque puedes encontrar la verdad y puedes encontrar muchísimas cosas buenas en la web, pero los niños también son, digámoslo así, objetos de perversión a través de ese medio. Sí. No solamente ellos como receptores, hay mentes malvadas que lo usan a ellos también como emisores. Es decir, que es una situación muy, muy compleja. Antes podíamos supervisar a los muchachos, ahora no, porque ellos se acuestan con una tablet y se levantan. Y se levantan también. Y para tranquilizar a los niños pequeños hay que ponerles videojuegos. Sí. Y a veces los padres no saben que esos niños de 4 y 5 años ya dominan el concepto Wi-Fi, que los abuelos no dominan. Sí. Una niña, por ejemplo, tenía su tablet, sus padres viajaron, lo dejaron con la abuela, y la niña estaba en su cama y arropada, de pies a cabeza, y la mamá creía que estaba jugando, hasta que un día por curiosidad levantó la sábana y encontró cosas muy feas, películas pornográficas. Una niñita de apenas 7 años. Sabía las direcciones, a alguien se la había transmitido y les había dicho incluso hasta cómo borrar la dirección para no dejar rastro. Es decir, que ese es el tiempo complejo, el tiempo de la música intencionada, porque pareciera como que no está intencionada, sí, pero es una música intencionada, rítmicamente intencionada. Y con letras peores. Líricamente intencionada. Efesios capítulo 2 nos dice que hay una corriente de este mundo y que esta corriente de este mundo es dirigida por un príncipe, el príncipe de maldad. Un autor llamado John White le llamó su majestad infernal, refiriéndose a Satanás, ¿no? Es una mente perversamente inteligente, que conduce, que guía hacia el mal. Se crea o no se crea, sus efectos son reales, sus efectos son cuantificables, son hasta verificables. El hecho de que estás hablando de esta descomposición que hay, ¿verdad? Se debe precisamente a este aspecto místico, ¿verdad?, que se lleva al aspecto práctico. El hecho de que sea místico no quiere decir que esté fuera de lo cognitivo. No necesariamente. No, porque precisamente lo invisible va a entrar en la mente y se va a procesar y va a afectar un área determinante del individuo, que es su voluntad. Entonces la voluntad es la que determina la conducta. Lo que lees va a determinar lo que tú piensas, lo que oyes y hasta lo que percibes. A veces el inconsciente, cuando la criatura está en el vientre de la madre, ese cerebro comienza también a absorber y luego cuando sale del vientre. Pero a veces subestimamos a estos seres creados a imagen y semejanza de Dios. El asunto probablemente sea más profundo de lo que pensamos. Carl Sagan, por ejemplo, o Sagan, dice, la vida del hombre es su memoria. Si hay memoria, hay vida. Si no hay memoria, no hay vida. Es un principio abortista. Y es un principio también para eliminar a los ancianos cuyas memorias están deterioradas, sí, sí, no sirven. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminarlos como eliminar el feto, como le llaman ellos, ¿verdad? O esa criatura que a la edad de 3 meses todavía su cerebro no está desarrollado. Sí. Entonces, ahí tratan de establecer un principio que le dé lógica a sus luchas por aborto. Sin lugar a dudas, de ahí es que emana. Pienso que a veces los pro vida han perdido este aspecto tan fundamental porque se han involucrado en un asunto mediático de discusión. No se han ido a lo profundo del asunto. Entonces un abortista parece ridículo,
¿Por qué parece ridículo? Bueno, porque matar. Entonces, pero ¿cómo es posible que tú sin escrúpulos estés haciendo una campaña para matar? No, espérese. Eso es verdad. Lo que pasa es que ese abortista ya le lavaron el cerebro. Su cerebro ha sido conducido a través de esa creencia de Carl Sagan. Pero Carl Sagan no es cualquier persona, es un hombre que ha ganado premios en el mundo de literatura. Ya murió un científico reconocido que cuando tú comienzas a googlear, lo primero que te va a salir inmediatamente el asunto aquel de que una célula va a generar vida, de que si tú en una eyaculación nocturna, cuántos espermatozoides se murieron allí, de qué tú me estás hablando de provida, si no te das cuenta que las focas están diezmando en el polo norte, entonces tú no eres provida nada. Es la teoría de la descalificación total. Sí. Bueno, pero esa forma de pensar se va a traducir en una descomposición social, porque aun cuando el muchacho no sepa de ese científico, sin embargo, las ideas de ese científico se traducen a los directores de periódicos, se traduce a los periodistas, a los productores de televisión, a los que editan revistas virtuales y físicas, entonces luego a los compositores de música, y entonces llega a un nivel ya de pueblo, pero son ideas que vienen desde allá. Sí. Entonces te van a hablar acerca de la vida desde el punto de vista hedonista, es decir, todo termina con la muerte, sí. Disfruta y goza, baila y haz lo que tú puedas en esta vida porque no hay más de ahí. Entonces se va a la realidad de la existencia, se cae en ese existencialismo, después que se logran tantas cosas, entonces la gente se deprime, cae en un estado de desesperanza y cuando se cayó allí, lo más terrible. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, no hay motivos. No hay motivos. La vida carece de sentido, se sacó a Dios. Y se sacó sobre todo el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Entonces, el énfasis, más que a la conducta per se, tiene que ser al pensamiento. ¿Qué es lo que entra en la mente? Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con relación a lo que leemos, con relación a lo que escuchamos, a lo que oímos, a la música. Ninguna música es ingenua, toda música es intencionada. De igual forma, todo libro y toda literatura es intencionada, hasta la literatura infantil. Si te das cuenta, últimamente, todo tiene una inducción. Sin lugar a dudas. Sí. Los valores se están transmitiendo a través de los dibujos animados. El asunto de la indefinición sexual lo encontramos en los dibujos animados. Antes lo hacían de manera secreta. Se están descubriendo muchas cosas hoy en día de esos productores que revelan ellos mismos. Mira, lo que quisimos decir fue esto y esto. Y este personaje no era... Son mensajes subliminares. Sin lugar a dudas, ya lo están diciendo. Sí. Pero hoy en día, ya como parece que el terreno está fértil para ellos o abonado, sí. Entonces ya lo vas diciendo de manera más clara, yo diría que de forma descarada. Ellos dicen sinceramente, pero realmente es una expresión de descaro, sobre todo aquellos que tienen los estándares de la verdad verdadera, de la verdad de Dios. Esa situación de los valores y esa situación de la descomposición de las sociedades, en cierto modo, es una de las causas o una de las principales causas de esa descomposición social que vivimos, por ejemplo, en República Dominicana, sí. En nuestros barrios, sí. Compuesto además de eso por una serie de situaciones como la falta de trabajo, la falta de eso, de visión hacia el futuro de cada persona, son los ninis de que ni trabajan ni estudian, de que el famoso todo y nada es nada. Así es. O sea, ese tipo de cosas que dejan a la gente con el día a día. Es así. Claro, sin lugar a dudas. Claro que sí. El gobierno del Estado juega un papel importante. Lo que pasa es que nada más dura 4 años, ¿verdad? Y luego 8. Entonces eso dificulta el trabajo, a menos que haya una política de Estado para hacer los cambios profundos, pertinentes, en el sentido de trabajar con los pequeñitos, con los niños, con los parvulitos. Pero hay esa acción en República Dominicana en los últimos tiempos. ¿La acción de eso, de trabajar, de hacer ese trabajo? No, imposible. No la hay. No, imposible. ¿No ha comenzado? No, es que no, es imposible, eso no lo hay, pues ya lo hemos dicho. Sería un gobernante, cual fuere, con una conciencia clara y plena,
primero del aspecto antropológico. Y si te pones a filosofar mucho, van a decir que Eso es teoría. eso es teoría. Entonces se acabaron los pensadores, la gente que piensa. No le da tiempo. No le da No, tiempo. esa es la idea. Es que esta vida está tan acelerada que no hay tiempo para considerar y pensar. Prepárame un proyecto de un mes y tráemelo rápido aquí, a ver si te lo apruebo rápido. No, hay cosas que tienen que durar más tiempo. Tienen que madurar. Sí, yo pertenezco a una comunidad educativa, fundé un colegio y estoy viendo los resultados positivos. No fue fácil. Los primeros estudiantes fueron mis hijos, mis 4 hijos. Yo tengo 3 hijos varones y una hembrita. El lema, formar una generación de líderes. ¿Bajo qué concepto? En el temor de Dios. El temor de Dios como principio de sabiduría. Le enseñamos a ser productivos, a ser empáticos. Le enseñamos lo que es la sinergia, el espíritu crítico. Le enseñamos a valorar la vida en su justa dimensión. Resultado, mis 4 hijos están en los caminos de Dios. Mis 4 hijos son profesionales. Hay uno que es un gran emprendedor que trabaja para una firma internacional. Tiene una empresa local. Le dijo a su hermano que trabajaba para una red de supermercados, la más grande de este país. Le dijo, ven para acá. Y él estaba muy cercano del jefe, del dueño del supermercado. Dijo, ven para acá, yo te quiero conmigo en mi empresa. El otro, el tercero, también un emprendedor con una visión clara de la vida. Y la más pequeña, de igual forma, casada recientemente, soy abuelo, pero sobre todo que están en los caminos del Señor, le temen a Dios. Pero no solamente ellos, sus compañeros que estudiaron con ellos también han obrado de igual forma, son líderes influyentes. Da resultados. Lo que estoy diciendo es que se debió conceptualizar el proyecto, se debió ponderar, analizar bien y usar la sinergia en el sentido de que no fue un trabajo solo, fue un trabajo en equipo que involucró necesariamente a los padres involucrados, revisando el trabajo. Entonces eso se puede extrapolar, eso se puede llevar a una dimensión más grande. Tú le debes enseñar música buena. Mis hijos son músicos, además de empresarios, saben idioma. Es decir, pero perdonadme, a lo mejor estoy siendo pretencioso al colocar pero son los ejemplos de vida a mis hijos. No, pues son los ejemplos de vida de lo que tiene resultados correctos. Sin lugar a dudas. Entonces uno tiene que decirlo. Sí. O sea, no es una pretensión ni es una alabanza propia, pero sí es un ejemplo. Sí, y debemos ver los ejemplos buenos. Los ejemplos malos están ahí. Sí, así mismo. Y hay que promover las cosas buenas. Y son la gente que tengo, los seres que tengo cerquita de mí. Pero lo mismo he hablado de otros que son médicos, son ingenieros, son personas productivas que desarrollan una labor en pro de su país. Aman a su país, que eso es importante. El nacionalismo no se puede perder, el amar a su nación. Entonces, con esta globalización... Es que eso va en paralelo. Sin lugar a dudas. Tú tienes que tener un principio de vida para poder enarbolar esos principios también de soberanía, de nacionalismo, claro, de, por ejemplo, en este caso, de dominicanidad. De identidad. Porque no puede ser una cosa para decir, para estar en el medio y estar en la bulla. No. Eso es falso. Y cuando tú comienzas a engañarte a ti mismo, ¿cómo no engañar a los demás? Sí. Procuré no solamente eso, que amaran a su país y que fueran de turistas fuera del país. Para que vean las diferencias. Que fueran, sí, que de turistas. Sí. Ellos nunca ambicionaron vivir en Estados Unidos. Hay jóvenes que de chiquitos quieren vivir en Estados Unidos. Sí, porque ven el sueño americano. Sí, no, y de que de allá tú vienes con los tenis nuevos, con la camiseta, con las cosas, con los colores, que te hace de dinero, que viene con la... Ven la ilusión de la vanidad. Y un sueño que tú no creaste, pero ¿por qué no pensar en tu país y hacer un sueño de cambio para tu país? Pero volviendo al punto, la política de Estado, sí, es decir, los gobernantes realmente tienen una visión clara. No, es que hay mucho apresuramiento. Tú tienes, por ejemplo, los niños de los semáforos. Explíqueme. ¿Es que acaso el gobierno del Estado no tiene la capacidad para poder regular esto? Claro que lo tiene. Lo que pasa es que involucra a los padres y a aquellos que llevan a esos niños a esos lugares. Para vivir de ellos. Eso es explotación. Explotación.
En el buen sentido de la Sí, palabra. sí. Es decir, que son muchas cosas, son muchas cosas. Willy, la gente, ¿por qué no lee la Biblia? Alguna gente porque teme a que le digan verdades, otros porque no le son apáticos, u otros porque sencillamente eso lo que me va es a adoctrinar en algo que yo no quisiera. ¿Por qué la gente Wow. lee la Biblia? Primero es un libro negro usualmente. Sí. La gente como que le coge miedo. Lo que pasa es Por que... lo denso quizás. Vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así, aun cuando ya hay Biblia de muchos colores. Claro. Lo que pasa es que la Biblia te enfrenta a tu realidad. El tema que menos le gusta hablar al individuo, al ser humano, es de la muerte. Y esa es la palabra que más se menciona en la Biblia, la palabra muerte. Ahora, si te habla de la muerte, la Biblia no se queda ahí, te va a dar una salida. Hay otra palabra que también se menciona mucho, es la palabra vida. Sí. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Claro. nuestro. Es la salida. La Biblia se busca a veces cuando algún familiar muere, Sí. para que la lean y digan que está en el cielo, aunque sea de forma infundada, no de forma real, ¿no? Pero la Biblia es quien da el origen de la muerte. El origen. Y si del origen, del antídoto. Claro. Porque cuando tú descubres el origen de un virus, tú también descubres rápidamente la vacuna. ¿Ya? Entonces la Biblia te dice a ti que el problema de la muerte no vino por un asunto físico, sino por un asunto ético. Ético, moral. El hombre desobedeció a Dios. Lo que pasa es que la gente dice, ¿cómo? ¿Por un árbol? No, no, no. Allí hubo un asunto cósmico, una rebeldía cósmica de alguien Es un símbolo, el árbol es un obviamente, símbolo, claro. y que quería ocupar el lugar de Dios. Se trata de un asunto de lucha de egos, ¿verdad? El único ego correcto es el de Dios, el único, en el sentido de que Él es quien puede decir, mi nombre es yo soy el que soy. El libro de Isaías dice que sería un acto de injusticia de Dios relegarle su gloria a otro ser. Dice, yo soy Dios y mi gloria no se la doy a nadie. No es por pretensión de Dios, es que sería un acto de injusticia de Él relegar su gloria a otro ser. ¿Por qué? Porque todos los seres son aprehensibles, todos los seres son agarrables, se pueden absorber, pero Dios no. El único que puede aprehender a Dios en su sentido eterno, infinito, invisible, es su revelación, o la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Por eso Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Es un asunto de aprehensión. Son tan grandes los dos que se pueden aprehender los dos. Decía un amigo mío, un amigo mío periodista, buen amigo y mejor periodista en una columna en estos días, él ha presumido siempre de decir que es ateo, que no cree en Dios, que eso no existe, que la materia, que la ciencia, que cuanto decía en una de sus columnas, estoy viendo tanta descomposición que estoy por creer en Dios. Wow. Yo lo llamé y me dijo, yo sé para lo que tú me estás llamando, Wow. porque él sabe que yo lo leo. Le dije, hablamos después. Yeah. Y eso me hizo incluso hasta reflexionar Uh-huh. de una verdad. No es porque sea religión, porque mucha gente lo confunde con el tema religión, con el tema de ir y sentarse en un sitio y cantar y predicar y orar y todo esto. No por eso, sino porque te hace ver que hay algo mágico, por así decirlo, algo que te lleva a una verdad y a una realidad. Aquí se predica, se habla, se personifica bondad, amor, comprensión, paciencia, todas las virtudes. Por el otro lado, tú no sabes, para no comenzar a hacer una enumeración. Entonces, si esto te presenta una carta de buena convivencia a final de cuentas, ¿por qué ir por el otro lado? Eso yo creo que fue la reflexión que hizo el amigo mío. Yo pienso que... Oye, a mí me dejó, me Sí, impactó perdón. y me puse a pensar mucho en eso y a hacer esta reflexión. Es así, Willy.
completamente. Dijo un pensador, el doctor Martin Lloyd Jones, que si al diablo lo podemos vencer en el campo del sentido común, venzámoslo. Lo que usó tu amigo periodista fue el sentido común. Pues el sentido común nos va a revelar a Dios, sin lugar a dudas. Es decir, él se dio cuenta que la maldad no podía venir como una especie de carambola, porque el mal nos tiene que mostrar precisamente que hay una lucha espiritual, o el flagelo del suicidio. ¿Tú crees que es un asunto humano? Solamente. Sí. Ahí intervienen 3 voluntades en el asunto del suicidio. La voluntad del individuo, la voluntad de Satanás y hasta la de Dios. ¿Y por qué la de Dios? Porque Dios retira. Hay una gracia común de Dios, una gracia preservadora, donde el individuo teme por su vida y ama su vida. Cuando usted perdió ese instinto de conservación de vida, es que Dios se ha distanciado. Y si Dios se distancia, hay un príncipe del mal que está esperando para tomar tu voluntad y tu conciencia. Pero el individuo no es inocente, porque el individuo intencionalmente va a tomar su voluntad para su autodestrucción. Es el primer elemento. Sin lugar a dudas. Entonces, en ese sentido, pues, si esa reflexión lo condujo a Dios. Yo no sé si lo condujo, pero a mí me hizo reflexionar, aún yo siendo una persona de fe. Sí. A mí me hizo reflexionar. Bueno, te miró a ti como referente. Sí, bueno, a lo mejor. Sí. A lo mejor. ¿Qué son las Olimpiadas bíblicas? Porque yo entiendo que en una situación de estos, esos son momentos importantes para una sociedad. Sin lugar a dudas. Qué buena introducción, qué tremenda conversación hemos tenido en el sentido de ver la panorámica social. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Entonces, esa es la otra parte. Esa Olimpiada bíblica la venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Esto que está aquí, de estudiantes de diferentes lugares del país, de los colegios más destacados de Santo Domingo, donde los directores en un punto de su historia entendieron que eso era necesario. Ahora, como tenemos un colegio que Dios ha ido bendiciendo, pues quisimos hacerlo de manera individual, el colegio en sí, y tomando un tema muy complejo y muy difícil. ¿Cuál? El suicidio. En los jóvenes, que es muy serio, muy severo. Claro, y ha venido de anillo al dedo. ¿Por qué? Por la tragedia en Texas, la tragedia en Columbine, inexplicable. Dijo el presidente Donald Trump en su momento, en un acto efectuado en Las Vegas, dijo, un acto de pura maldad. Yo estaba escribiendo el libro La Nobleza de Dios en ese momento y así me lo escribí. Pero 2 días después él dijo, no, un acto de demencia. ¿Por qué ese cambio en el presidente Donald Trump? Porque esa sola expresión, un acto de pura maldad, implicaba una visión del tema, correcto, pero él se dio cuenta que políticamente no era correcto por asunto de las armas en los Estados Unidos. Cambió rápidamente. No, fue un acto de pura maldad, porque que lo hizo consciente de lo que estaba haciendo. Claro. En las Olimpiadas estamos compartiendo el libro La Nobleza de Dios. Jovencitos de 5º de primaria y de 6º de primaria, y también jóvenes, obviamente, de bachillerato, se han leído este libro 2 y 3 veces. Un libro tan denso. Ahora, ¿qué han aprendido? Lo que necesitan saber los jóvenes de nuestra nación, lo que debería ser política de Estado. Te voy a confesar algo aquí a ti y a la nación, si tú me permites. Claro. Yo debí de estar hablando con el presidente Danilo Medina. Tengo que cuidarme hasta para no llorar. Alguien me iba a llevar a su habitación porque le dije acerca de la trascendencia del tema del suicidio. Eso fue en el mejor momento del gobierno de Danilo. Y alguien muy cercano a él, mi amiga, me dijo, yo le voy a llevar a usted y yo quiero que usted entre a su habitación y hable con él. A lo mejor estoy pasando indiscreto, pero creo que es pertinente por el bien de la nación. Porque yo le debí proponerle una visión clara de la vida a él y que el gobierno, como política de Estado, trabajara en lo relacionado con la salud mental para prevenir los suicidios. Y mire usted, muy cercanito a él, ya van 2 que se han suicidado, ¿verdad?
Es decir, que a lo mejor pudimos prevenir eso si nos hubiésemos juntado. Nunca se dio esa reunión con el presidente, que ahora está en una situación muy compleja, muy incómoda, muy difícil. Entonces, ante esta visión de la vida, se ha entendido sabio trabajar con los adolescentes y con los jóvenes para que ellos primero puedan identificar el flagelo, el mal. Entonces tenemos que conceptualizar lo que es suicidio y quiénes cometen suicidio. En la universidad, en una maestría, me di cuenta que abogados, fiscales y jueces no saben lo que es suicidio. Pero peor todavía, pastores no saben definir el concepto suicidio. No es una persona que se quitó la vida. Sí, pero confunden suicidio con inmolación. Sí. Oye, Rudy, confunden suicidio con accidente. Es decir, el hecho de que una persona con llamada demencia que se quite la vida, el demente no se quita la vida. Eso no se puede tipificar como suicidio, porque el elemento voluntad es determinante para que pueda ser tipificado como tal. Claro. Si no existe el elemento voluntad, no se tipifica como suicidio. Entonces, estos chicos han aprendido esto, han aprendido el poder de las ideas, han aprendido de los juicios de Nuremberg. Óyeme bien, cuando los seguidores de Hitler que fueron llevados a ese juicio dijeron, ¿y qué compasión se podía tener con un individuo que a mí me enseñaron que era una rata? Entonces, ¿por qué el juicio de Nuremberg? ¿Por qué se habla aquí del juicio de Nuremberg? Precisamente se habla de esto porque las ideas tienen un poder muy grande en la determinación humana. Claro, Entonces hay un capítulo que habla del poder de las ideas. La formación de la personalidad. Se habla del caso de Jim Jones. Ellos conocen la historia en Guyana, de Jim Jones, conocen los casos ya mencionados de Columbine. Ellos saben que no puede existir un gobierno nazi sin un evangelio nazi. Es decir, que hay que lavar el cerebro. Ya ellos saben. Ellos saben que lo legislado no se debate. ¿Qué significa esto? Bueno, que lo que está establecido en la ley no hay por qué debatirlo, ¿verdad? Lo que Dios dice que es legislador y juez no se debe debatir. Dios dice, no matarás. Entonces usted no puede dar acepción o eximente de justificación al tipo penal del suicidio. No puede dar eximente de justificación. Pero resulta que hoy en día hay religiosos, pastores, que están diciendo que si una persona se suicida, va directamente al cielo. La teoría de los suicidas musulmanes, de que se inmolan y van directamente al cielo y allí van a tener, lo están esperando en una gran vida. No, pero no son de eso, porque ese es un suicidio religioso. No, pues digo para ponerlo en el contexto de lo que piensan algunas. Sí, pero Rudy, tú sabes que en el caso del musulmán, cuando una persona se inmola, lo tienen como héroe. Ahora, cuando se suicida, lo tienen como una persona despreciable y quitan su fotografía de la sala. Yo me refiero a pastores famosos de República Dominicana y del mundo que en eventos internacionales le han preguntado, si una persona se suicida, ¿qué pasa? No, si es cristiano, se va directamente al cielo. No, usted está motivando, porque lo que usted no censura, usted lo motiva. Usted está tratando de dar un consuelo a esa familia, pero es un consuelo infundado. Falso y peligroso. Y peligroso. Tú sabes que el libro Judas el Calumniado, a Juan Bosch le escribió el prólogo un amigo de él. Y entonces en el prólogo dice él, mucho te lo agradecerá la familia de Judas. Como queriéndole decir, oye Juan Bosch, el libro que tú estás escribiendo como que carece de sentido, solamente tiene un valor hipotético, porque era una apología a Judas. Mucho te lo agradecerá la familia de Judas. Entonces esos pastores también por igual. Lo que pasa es que en Estados Unidos 39,000 personas se suicidan cada año y se cree que la mitad en el sector cristiano. Entonces ya debe de saber cómo están esas comunidades cristianas evangélicas y religiosas en sentido general. ¿Y si tienen mensajes como ese? Lógicamente, porque tratando de buscar un consuelo, porque a veces son hijos de pastores. El hijo de Rick Warren, de La Vida con Propósito, se suicidó. El hijo del pastor Hunter, en la Florida, fue consejero de Barack Obama, también. Es decir, que estamos hablando de una situación tan tétrica y crítica. Ahora, ¿qué hacemos con estos muchachos en la Olimpiada? ¿Cuándo son las Olimpiadas? El día 1, día 2 y día 3
de este mes de junio. Va a ser algo espectacular. Se van a transmitir a través de las redes virtuales, pero ya hay 2 cadenas que van a tomar estas Olimpiadas y las van a transmitir en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bueno. Es decir, que después, ¿verdad?, en una postproducción, les ha interesado tanto que quieren hacerlo como una especie de temporada para prevenir el flagelo. Y no solamente el flagelo del suicidio, sino el flagelo de la masacre, porque a la masacre le antecede el suicidio. Sí. Es decir, el individuo que se atreve a hacer eso es porque ya determinó Que su vida no vale nada. No, vida no que vale está nada. dispuesto a perderla también. sin lugar a dudas. Willy, qué bueno conversar contigo. Uno, no te voy a decir que renueva su fe, pero la fortalece. Gracias por este conversatorio y espero que el público que sigue Oye País la haya podido disfrutar como yo la he disfrutado. Lo que hemos dicho aquí no tiene ningún sentido de adoctrinamiento, ni mucho menos, sino normas de vida, que uno se la transmite a los demás en el entendido de que le va a servir para su vida y para los suyos. Gracias, Willy. Gracias, Rudy. Siempre un honor. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por haberme acompañado en este conversatorio con el pastor Willy Bayonet. ¿Ustedes quieren saber quién es Willy Bayonet? Denle para atrás y repitan este programa. Gracias por su compañía. Vamos a ver.